Vamos a pedir al Señor que llegue este entendimiento de las Escrituras, ¿no? Como llegó a los discípulos del Evangelio de hoy. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. La fuerza del Señor esté con vosotros. Bueno, le hemos pedido al Señor que nos abra el entendimiento, como a los apóstoles y a los discípulos de Maús, que nos dé su paz, que cure todas nuestras heridas y las de toda la Iglesia, porque hoy vamos a tocar un tema que nos afecta a todos directamente. Apocalipsis 2 y 3. Vamos a ver las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor y he puesto dos pasajes, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo, que centran un poquito lo que hoy vamos a ver. Dice Zacarías: veo un candelabro de oro macizo con un depósito y 7 lámparas en su parte superior, y cada una de ellas con 7 brazos. Y Mateo, en el capítulo 13, dice: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Bueno, como ya sabemos, porque ya somos unos casi entendidos del Apocalipsis, la literatura es un tipo de literatura que surge dentro del pueblo de Dios en momentos de gran crisis, en situaciones muy críticas, ¿no?, para el pueblo, fundamentalmente de persecución o de tribulación, ¿no? Pero también sabemos que, a pesar de que es una literatura para el momento, trasciende en el tiempo, con lo cual también nos afecta a nosotros. Y como vamos a ver hoy, lo que ocurría en el siglo I también ocurre en el siglo XXI. Pues comenzamos. Como siempre pongo el índice, no se ve muy bien porque es tan pequeño y no me cabe sino, pero estamos en la parte pastoral. El mes pasado vimos el prólogo, y hoy vamos a ver los capítulos 2 y 3, que son las cartas a las 7 iglesias. Estamos viendo la tierra contemplada desde el cielo. Cuando pasemos a la parte litúrgica, que ya será el mes que viene, cuando el mes que viene pasemos a la parte litúrgica, seguiremos a San Juan esa vuelta que nos da, ¿no? Entonces contemplaremos desde la tierra al cielo. Pero bueno, no nos vamos a anticipar, vamos a ir hoy a lo que vamos. Las cartas a las 7 iglesias están dentro de lo que hemos establecido como la sección pastoral del Apocalipsis, ¿no? Cristo resucitado se dirige a la Iglesia universal de todas las épocas, Se dirige a la comunidad en general, a la comunidad cristiana, y a cada uno de nosotros en particular. Nos habla a cada uno de nosotros, a todos los que estamos aquí y a todos los que formamos su Iglesia. Por eso, recordamos lo que dijimos el mes pasado: bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan en ella lo que está escrito, porque el tiempo está cerca. Cristiano y el ideal de la Iglesia, ¿no? Cómo Cristo ve al cristiano y a la Iglesia. El protagonista principal, por supuesto, como en todo el Apocalipsis, es Cristo, que a través del Espíritu Santo habla a la Iglesia. Y luego, digamos que los protagonistas secundarios, pues bueno, es la Iglesia reunida, la asamblea, en escucha atenta a lo que el Espíritu tiene que decirle, ¿no? Y los temas que vamos a ver fundamentalmente, que van a recorrer las 7 cartas, son la vigilancia, la perseverancia y una llamada a la conversión. Estamos en un ambiente eclesial. Jesús no está hablando a los fariseos ni está predicando a los paganos, sino a nosotros, a los cristianos. Estamos en un ambiente, ya digo, eclesial.
y lo hace para prevenirnos de las desviaciones que surgen dentro de la Iglesia. Con lo cual, las 7 iglesias representan a toda la Iglesia de todos los tiempos. Y San Agustín, en el siglo IV, identifica el significado teológico de cada iglesia en la historia, como la plenitud del tiempo del Espíritu, y lo divide en 7 épocas de la Iglesia, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda o parusía. Esto es una interpretación llamada historicista, que la vamos a tocar, pero vamos a ver que, como siempre, la palabra de Dios por eso es viva y eficaz, porque es válida para cualquier época y para cualquier tiempo. Pero bueno, haremos algunas pinceladas, aunque no me quiero detener muy mucho en si eso se cumple en determinados momentos de la historia, que se cumplen, lo vamos a ver, sino lo que nos dice a cada uno de nosotros. Jesús habla a través de estas cartas, que son oráculos proféticos, y que tienen una estructura epistolar, tienen una estructura de carta, como ya hablamos en la sesión pasada, que es una técnica que se usaba en la antigüedad para dirigirse a la comunidad cristiana. Y es una comunidad cristiana desencaminada, desorientada y perdida. Es la Iglesia apocalíptica. Son cartas pastorales, podemos decir que son una especie de examen de conciencia. El Señor, que nos ama, nos corrige precisamente porque nos ama y nos quiere explicar pues lo que sucede y nos llama a la perseverancia y a la conversión, como vamos a ver. Estas cartas que ya dijimos son las llamadas comuniones literas, que son cartas escritas en la segunda mitad del siglo I. Aparte de San Juan, San Ignacio de Antioquía, San Pablo, San Pedro y el resto de los apóstoles utilizaban esta técnica para dirigirse a las iglesias. Tened en cuenta que había mucha lejanía, porque los medios de comunicación no eran como los de ahora, ¿no? Y costaba meses y tiempo el llegar a todas las iglesias. Por eso, este tipo de cartas es una técnica muy utilizada por la Iglesia en los primeros siglos. Contexto de las cartas. Bueno, tenemos que tener en cuenta dónde se concentran las cartas. Hay un enemigo externo, que son las persecuciones y las acusaciones. Las persecuciones por parte de Roma, de los romanos, y acusaciones por parte de judíos y de filósofos, que atacan el cristianismo. Y luego hay un enemigo interno ya anunciado en los evangelios y por el propio Cristo, que son los falsos profetas. Vamos a ver gnósticos, vamos a ver docetas y vamos a ver los famosos nicolaitas. Los gnósticos, bueno, son del siglo I, pero también hoy hay gnósticos y enseguida los identificaremos, ¿no? Es una mezcla, un sincretismo de la filosofía con la religión, ¿no? Que afirma que la salvación no viene por Cristo, sino que viene por un conocimiento, una gnosis de lo divino, que solo se da a personas elegidas, ¿no? Los iluminados. Los docetas, bueno, es una herejía que surgió en el primer siglo que niega la humanidad de Cristo. Ellos decían que la humanidad de Cristo es solo aparente y por tanto Dios no se ha encarnado. Fijaros qué barbaridades empezaban a decir ya desde el primer siglo. Y bueno, su origen lo podemos encontrar en el Evangelio apócrifo de Pedro, que es, como vimos, es literatura intertestamentaria, pero este sí que es un libro herético, ¿vale? Y este docetismo va a desembocar en otra herejía muy similar y después en otras muchas, que no vamos a tocarlas todas, que es el marcionismo. Marción, un obispo también de la Iglesia, que negaba el sufrimiento de Cristo en la cruz. Se van a ir sucediendo un montón de herejías anunciadas por los evangelios y por el propio Jesucristo, que van a hacer un daño profundo en la Iglesia, en el interior de la Iglesia. Por eso Cristo nos avisa. Pero no solo el siglo I, sino durante toda la historia de la Iglesia, desde el siglo I hasta nuestros días. Y por fin están los nicolaitas, que estos, en fin, los tenemos hoy alrededor de nosotros, ¿no?
Son gente, pues, dejada a la inmoralidad, al libertinaje sexual, a la promiscuidad, niegan el celibato de los sacerdotes en su día, como ocurre hoy. Y bueno, es un equivalente griego al Balaán del Antiguo Testamento, que sugirió a un tal Balac a inducir a los israelitas a la idolatría por medio de las hijas de Moab, que podemos ver en el libro de Números. El propósito de las cartas es fundamentalmente despertar el adormecimiento de la caridad y revitalizar la fe y la esperanza. También el Señor nos llama a la conversión y a la perseverancia y nos alerta de los falsos maestros infiltrados y de las desviaciones que surgen dentro del seno de la Iglesia. Como no sé si veis ahí bien, bueno, he querido ver que veamos claramente cómo están configuradas las 7 iglesias. San Juan está en Patmos, que es la isla, y ahí vemos un poquito las 7 iglesias. Hay muchas más, como dijimos el otro día, pero el Apocalipsis se concentra en estas y ya veremos ahora por qué. La iglesia va a tener un significado teológico. Vamos a ver que todas las cartas empiezan con títulos cristológicos, títulos que se dan al Señor, que están relacionados con el tema de la carta. Veremos cómo todo encaja, ¿no? Hay un juicio que muestra, sin embargo, es un juicio no tanto de condenación, sino de cuidado y de delicadeza pastoral. Por un lado, el Señor muestra las alabanzas o los aciertos de la Iglesia, y para ello utiliza la segunda persona del plural para dirigirse a los miembros históricos de cada iglesia, ¿no? He puesto aquí, por adelantarme un poquito, que hay 2 iglesias que no reciben ninguna alabanza. Son Sardes y Laodicea, lo veremos. Y por otro lado, después de alabar las obras buenas de cada iglesia, va a amonestar, va a señalar el Señor los errores de cada iglesia. Y para ello utiliza la segunda persona del singular con imperativos como recuerda, conserva, sé fiel, para dirigirse concretamente a su ángel, que como vimos, está dirigiéndose a la cabeza de la iglesia, que en el caso de cada iglesia es el obispo, ¿no? 2 iglesias no van a recibir ningún reproche. Para que veáis que Cristo siempre no da puntada sin hilo. 2 no tienen alabanza y 2 no tienen reproches. Esto es la justicia divina. Pero bueno, no me anticipo. Y luego, finalmente, a modo de conclusión, va a dar una advertencia, va a dar una promesa y una exhortación. Comenzar cada carta a las iglesias con escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Laodicea, ¿no? Dirigiéndose al obispo, ¿no? Al que está al frente de la iglesia. Va a tener siempre una misma frase ritual que va a empezar diciendo, esto representa la autoridad de Cristo, es Cristo mismo el que habla y por tanto es palabra de Dios. Va a utilizar el mismo verbo, conozco tus obras, porque a veces muchos lo olvidamos y es que Dios conoce todo lo que hacemos. Escruta los corazones, como dice el Salmo 26, escrútame Señor, ponme a prueba, sondea mis entrañas y mi corazón. El Señor va a unir la fe a las obras, porque sin obras la fe está muerta, como veremos en la carta de Santiago. Conozco significa o representa el juicio de Dios. Como ya os digo, no es un juicio condenatorio, sino transformador. El Señor nunca reprocha o condena a las personas, sino que reprocha y condena los pecados. Cada carta va a tener un vencedor, por lo tanto, es importante que nos centremos. Si hay un vencedor es porque hay una lucha, y es una lucha espiritual. Y siempre va a decir, al vencedor le daré, le haré, siempre va a dar una promesa al vencedor. Normalmente el vencedor, lo veremos al final, es quien permanece fiel a Cristo hasta el final, ¿no? Y la promesa escatológica de le daré, le haré, pues es la recompensa al que persevera, ¿no? Y va a terminar siempre con la misma frase enigmática que a muchos que estudiamos el Apocalipsis nos encanta. Quien tenga oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tener oídos significa tener una
predisposición, una actitud dócil y humilde ante lo que el Señor nos dice. Cuando entramos en la palabra de Dios, ya lo hemos repetido en alguna ocasión, es necesario entrar sin interpretaciones, sin reparos, sin ideas preconcebidas, sino con docilidad y con humildad para que el Señor nos diga lo que quiere decirnos, ¿no? Y escuchar lo que dice el Espíritu a las iglesias significa pues que nos llama el Señor a la conversión, ¿no? Es una conversión que tiene que ser continua. Muchas veces creemos que nos convertimos una vez, un retiro, con una peregrinación, y la conversión es, yo diría, cada día, ¿no? Cuando nos dejamos hacer con docilidad y con humildad por el Espíritu, pues el inmenso amor de Dios toca nuestro corazón y nos transforma. Él es el que obra en nosotros, ¿eh? No es ningún mérito nuestro. Bueno, y comenzamos ya con las iglesias. Vamos a ver la primera iglesia, que es Éfeso, una iglesia que ha abandonado su primer amor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has abandonado tu amor primero. Acuérdate, pues, de dónde has caído. Conviértete y haz las obras primeras. Si no, vendré a ti y removeré tu candelabro si no te conviertes. Con todo, tienes esto a favor, que aborreces las obras de los nicolaítas, que yo también aborrezco. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Bueno, empezamos por llevar una línea, ¿no? Con el significado teológico. Éfeso es la iglesia madre, según nos relata el capítulo 19 de Hechos. Es la primera iglesia de Asia y dirige a todas las demás. Está a la cabeza. Digamos que podría ser la Roma de entonces, ¿no? Por hacer un símil. Es una ciudad imperial, es decir, es una ciudad romana. Todos los que viven en Éfeso son ciudadanos romanos y fue fundada por San Pablo y por San Juan. De hecho, San Juan fue su primer obispo y junto a la Virgen vivió muchos años en Éfeso. Por tanto, Éfeso no es cualquier iglesia, es el modelo, es el paradigma de la iglesia. Jesús, como hemos leído, camina y lleva la iglesia en su mano derecha, es decir, la dirige, vive en ella, está presente. No son los hombres, no son los obispos los que gobiernan la iglesia, es el Señor. Y esto queda patente en los títulos que vamos a ver. He puesto ahí la interpretación historicista que, bueno, algunos ven que corresponde a la época de la siembra del Evangelio, ¿no? A todo el trabajo y la labor apostólica y la predicación de todos los apóstoles por el mundo conocido. Podemos decir que va desde la muerte de Cristo hasta el gobierno de Nerón o de Domiciano, ¿no? Entre el 64 y 81, finales del siglo I. Gracias. Los títulos del Señor. El que tiene las 7 estrellas en su derecha. Está claro que es la autoridad de Cristo que ejerce gobierno en la Iglesia. Y el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Presencia y gobierno de Jesús en la Iglesia. Éfeso tiene muchas alabanzas, hace casi todo bien, evangeliza, lucha por la verdad, persevera en la doctrina, odia la mentira, es intransigente con el mal, combate las herejías y sufre persecución. Pero tiene una amonestación y es muy importante, ha abandonado el primer amor. Jeremías nos dice, recuerdo tu cariño juvenil, el amor que me tenías de novia cuando ibas tras de mí por el desierto. Éfeso es una iglesia que no ama al hermano, no ama al prójimo. Es una iglesia demasiado rigurosa, formalista, que tiene mucha actividad, sigue las normas, la doctrina, pero es muy formal, muy legalista.
Y todo esto lo hace sin amor. Y sin amor, pues todo lo que hace queda oscurecido. El enfriamiento de la caridad, el olvidar el primer amor, es el tema escatológico por excelencia. En Mateo, en el capítulo 24, nos dice, y al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría, pero el que persevere hasta el final se salvará. Y San Pablo, en 1 Corintios 13, nos dice, si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos del saber, si tuviera fe como para mover montañas, si repartiera todas mis riquezas a los pobres, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y es que sin amor la Iglesia no tiene sentido. La Iglesia sin amor está muerta. El servicio se convierte en un deber y no en un querer. Y perdemos la capacidad de ser testigos del amor de Dios. Porque como dice San Juan en el Evangelio, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. ¿Cuántas veces vemos en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, demasiado activismo con tan poquito amor? Y Jesús nos dice que lo importante es que todo lo que hagamos, aunque sea fregar, aunque sea lo que sea, tenemos que hacerlo con amor. ¿Vale? Cristo nos da dos advertencias. Dice, removeré tu candelabro. Esto es pérdida de la gracia. Donde no hay amor, no está Dios. Y la gracia se esfuma. Y también advierte sobre los que se llaman apóstoles, pero no lo son. En este caso se está refiriendo a los gnósticos, que ya hemos hablado antes, este sincretismo, esta mezcla de espiritualidades, la inmoralidad, el paganismo, y a los nicolaitas y a los docetas, ¿no? Que son apóstatas, que son pues gente idólatra que busca su propio placer, son corruptos, inmorales, en fin, como podemos leer en Segunda de Pedro. ¿Quién es el vencedor? El vencedor es quien conjuga amor y doctrina, misericordia y justicia. Es quien ama al pecador y aborrece su pecado. Es quien acoge y corrige con caridad sin apagar el espíritu. Quien sabe estar con Dios y con los hombres. Quien sabe vivir y morir como Cristo, por Dios y por los demás. Porque quien ama ya degusta los frutos del árbol de la vida, el paraíso que promete Jesús en esta carta. El paraíso de Dios, evidentemente, significa la inmortalidad, la vida eterna, la vida plena y eterna. Y el árbol de la vida no es otra cosa que la mayor expresión del amor de Dios, que es la cruz, donde Cristo derrochó todo el amor divino y nos convirtió en vivientes como Él. Por tanto, el amor es el primer fruto del Espíritu Santo. Y Dios es eterno, evidentemente, porque el amor es inmortal. Como decía San Juan Pablo II, el amor siempre vence. Y la prueba está en la cruz, ¿no? La exhortación que nos da es, como prácticamente en todas las cartas, a la conversión, a cambiar la mentalidad. Pero antes de cambiar la mente, nos llama a cambiar el corazón, a salir de nuestra rutina, de nuestros letargos, a vivir este primer anuncio que es el primer amor, el querigma, ¿no? A poner la mirada solo en Dios y no en las cosas que ocurren a nuestro alrededor, a discernir cuáles son los motivos de nuestra fe para dotarla de vigor. Porque como dice San Juan en el capítulo 15, nadie tiene amor más grande que el que entrega la vida por sus amigos. También nos exhorta a combatir la mentira y a corregir a quien se desvía. Se trata de seguir todo lo que hace Cristo. Y Cristo corrige, pero corrige con amor a quien se desvía. Porque quien no corrige, no ama. El que es indiferente no corrige. Y esto es muy importante que lo sepamos. A nadie le gusta ser corregido, pero el Señor que nos quiere nos enseña que tenemos que corregir y dejarnos ser corregidos, ¿no? Y por último, escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice para no vaciar de contenido lo que es el cristianismo, lo que es la Iglesia, no la trascendencia. No se trata de acoplarnos al mundo, porque la Iglesia no es una ONG como ahora veremos. No podemos dejar de perder la trascendencia que hay en la Iglesia.
Y el vencedor, pues, en definitiva, es quien ama y quien se mantiene fiel hasta el final. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y las calumnias de los que se llaman judíos, pero que no son sino sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a padecer. Mira, el diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Esmirna es una iglesia perseguida y calumniada. Esmirna significa corona de Asia, por eso vemos la relación que tiene tanto el nombre de la iglesia con la promesa que hace Cristo de la corona, ¿no? De la vida. Y la llamaban corona de Asia por la belleza y la riqueza de sus monumentos, de sus edificios, que coronaban toda su cima, porque estaba en una especie de colina, ¿no? Pero también Esmirna significa mirra, una sustancia utilizada para embalsamar a los muertos. Y también significa irrigación. Es la sangre de los cristianos que sirve de esparcimiento aromático del Evangelio. Los historicistas colocan a esta iglesia en la época de los mártires y de los primeros apologistas, los primeros cristianos que comienzan a escribir para combatir todas las herejías frente a las autoridades imperiales y las religiosas. Aproximadamente desde finales del siglo I hasta el siglo IV, en el 311, con la llegada de Constantino. Pero bueno, esto lo pongo como anécdota, ¿no? Esto no es palabra de Dios, son lo que han estudiado los padres y doctores de la Iglesia y yo lo pongo por si nos ayuda, ¿no? Títulos que recibe el Señor, el primero y el último. Cristo es el Señor de la historia, es el modelo de la creación y quien obtiene la victoria final en la historia. El que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Es el primero en ser resucitado de entre los muertos. Y que así como Él venció a la muerte, los que le sigamos venceremos la muerte. El Señor le da 3 alabanzas. Le dice que conoce sus obras, que sufre tribulación y calumnia, sufre persecución, como ya hemos dicho, por parte de los romanos y denuncias falsas de los judíos, a los que San Juan llama sinagoga de Satanás, ¿no? Aunque reciben muchas gracias, ¿no? Muchas riquezas dentro de la Iglesia, precisamente por el martirio, ¿no? Es una Iglesia que se enfrenta a una dura prueba, las crueles y sangrientas persecuciones del Imperio Romano que durarán casi 3 siglos. Imaginaros qué barbaridad, 300 años siendo perseguidos. Luego llegará Constantino y cambiará el tema, pero 3 siglos de persecuciones, con el objetivo de hacer apostatar de la fe, evidentemente. San Juan habla de tribulación y de miseria, pero habla de riqueza, con el martirio y con la bienaventuranza. Mientras el peligro de Éfeso era que habían olvidado el primer amor, y también los falsos profetas, en Esmirna la amenaza es la tribulación. Es una iglesia perseguida y calumniada, pero irreprochable. Por eso no va a tener ninguna amonestación. No dirige el Señor ningún reproche a esta iglesia precisamente para reforzar su esperanza dentro de la tribulación. Se presenta además como quien ha padecido lo mismo que ellos hasta la muerte, pero que ahora vive para mostrarnos que los sufrimientos no son en vano. Tu pobreza, aunque eres rico. El pobre es aquel que sabe que todo lo puede en Cristo y que nada puede sin Cristo. La riqueza del cristiano es la gracia que recibe por la fe en la tribulación. Las pruebas son oportunidades de cada uno de nosotros de asentar nuestra fe. Son oportunidades para que la gracia se derrame. Esmirna es la iglesia de las bienaventuranzas. Como dice el Evangelio de Mateo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos.
Y San Juan se refiere a la sinagoga de Satán porque en Esmirna hay una numerosa y más aún hostil comunidad judía. De hecho, San Juan, en su Evangelio, les llama: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan, también escribirá una carta ya en el siglo II, hacia el 110 después de Cristo, en la que reflejará esta misma situación que Juan está mostrándonos. Y nos da dos advertencias. Esta advertencia recorre toda la Sagrada Escritura, porque el Señor siempre nos dice lo mismo: no tengas miedo. Y es que el sufrimiento del cristiano no es masoquismo. El martirio, el sufrimiento tiene un sentido, y es que con nuestra tribulación contribuimos con el Señor a la realización y a la implantación del reino de Dios en la tierra. Dice San Pablo en Romanos 5, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. También dice que si morimos por Cristo, resucitaremos con Él, y que nada ni nadie nos separará del amor de Dios. En Filipenses San Pablo dice que para Él, y así debería ser para cada uno de nosotros, la vida es Cristo y el morir una ganancia. El diablo se ensañará contra vosotros y serán 10 días de prueba. Estos 10 días de prueba están tomados de la profecía de Daniel, del capítulo 1. Como ya vimos, el número 10 significa un periodo de tiempo breve y limitado, que tiene fin. Los historicistas ven aquí las 10 grandes persecuciones romanas a los cristianos, desde Nerón, en el año 64, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Diocleciano y Juliano. 3 siglos de persecuciones romanas. Pero bueno, lo importante es que la prueba, cualquiera de nuestros sufrimientos, no son eternos, siempre tienen fin y el martirio merece la pena. Esto es fácil decirlo y muy difícil de cumplir, pero el Señor nos advierte que debemos estar preparados, porque de la misma forma que Esmirna fue perseguida, lo veremos en otra iglesia que habla más concretamente de esto, pero nosotros también somos perseguidos, de una forma a lo mejor no física, sino más bien de entorno, aunque hay muchos países donde los cristianos son duramente perseguidos y martirizados. El Señor nos dice que seamos fieles hasta la muerte. Está también enlazando con la muerte de Policarpo, que es mártir, obispo de Esmirna y padre de la Iglesia, que San Ignacio de Antioquía también escribirá una carta en honor a Policarpo. Policarpo era también discípulo de San Juan. Y dice que te daré la corona de la vida. Esmirna, corona de Asia, el Señor nos dará la corona de la vida, que es ni más ni menos que la corona de espinas que le pusieron los romanos a Cristo. El martirio lleva directamente a la santidad, a la gloria y a la vida eterna. ¿Y quién es el vencedor? Pues el que da la vida por amor, que da la vida por Dios y por el prójimo. Y el Señor asegura que no sufrirá la muerte segunda, que es la muerte de la que debemos estar preocupados, no de la física, sino de la espiritual. Es la muerte del alma, la condenación eterna. Y nos exhorta, pues eso, a mantener la fe hasta el final, a no tener miedo a la muerte, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Y vuelvo a repetir esta frase que para mí es de cabecera: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. El vencedor, el cristiano ideal, es quien da la vida por amor, la entrega. Pérgamo. A la iglesia de Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda del doble filo. Sé que habitas donde está el trono de Satanás,
pero mantienes mi nombre y no has renegado de mi fe ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, a quien han dado muerte entre vosotros, ahí donde Satanás habita. Pero tengo algo contra ti. Tienes ahí a los que profesan la enseñanza de Balaán, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. De la misma manera también tú tienes a los que profesan igualmente la doctrina de los nicolaitas. Conviértete, pues, si no, vendré pronto a ti y combatiré contra ellos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré el maná escondido y una piedrecita blanca, y escrito en ella un nombre nuevo que nadie conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, Pérgamo, una iglesia que debe luchar. El Señor, vamos a ir viéndolo, habla con mucha autoridad, pero nunca habla desde el rencor. Nos corrige porque nos ama, pero como siempre hace el Señor, habla con autoridad y muestra lo que muchas veces nosotros no vemos. Pérgamo significa elevación, significa también pergamino. Pérgamo es la primera ciudad imperial romana de Asia Menor. Al ser la primera ciudad imperial romana, es sede de muchos templos paganos. Es la primera en la que se erige un templo al emperador Augusto, que es lo que San Juan denomina como el trono de Satanás. ¿Vale? Sabéis que el emperador romano era una divinidad y así exigía culto de todos los súbditos. Es, en definitiva, la adoración al hombre que veremos más adelante en el Apocalipsis, el 666, hombre, hombre, hombre. Es el intento del hombre de ocupar el lugar de Dios. Pérgamo es la primera iglesia en sufrir persecución y martirio, incluso antes que Esmirna, ¿no? Por eso menciona a Antipas, que fue obispo de Pérgamo y el primer mártir de Asia. Y está en todo el centro de la propaganda imperial. Es una ciudad donde hay numerosos templos, donde hay idolatría, inmoralidad. Uno de los principales problemas que surgieron al principio y que, bueno, que también San Pablo trató de corregir, era el tema de los animales ofrecidos a los ídolos, si se podían comer o no. Y aquí San Juan habla un poquito también de esto. Pérgamo se enfrenta a dos enemigos, como casi todas las iglesias, ¿no? Uno externo, que es el Imperio Romano, por lo que muchos acaban participando en cultos y sacrificios del templo, en orgías y en costumbres paganas de asistir a los coliseos o a los circos romanos, donde también morían los cristianos. Es un poco la mundanidad que hoy también ocurre, por desgracia, en la iglesia y que bueno, pues que tenemos un pie en la iglesia y otro pie en el mundo y muchas veces nos dejamos llevar por el arrastre, ¿no? Y luego el enemigo interno, que son los famosos estos nicolaitas, que menudos piezas, que son gente relativista, que todo vale, es una relajación moral, como en Éfeso. Si total, bueno, ¿qué más da? Si Dios es misericordia y nos quiere a todos. Es un poco esto de decir, tranquilos, que hagamos lo que hagamos, Dios nos va a salvar. Y bueno, el Señor está diciendo que Dios es amor, pero Dios no es tonto. Requiere una respuesta por nuestra parte. San Agustín, San Agustín y luego su escuela identifican esta época como la época de la iluminación de la Iglesia. Es la gran expansión y el inicio, el nacimiento de la teología cristiana, de los padres de la Iglesia y los doctores de la Iglesia. Va desde el edicto de Constantino, el 311, hasta el inicio de la Edad Media, en torno al 500, al año 500. Y los títulos que recibe el Señor es un único título, el que tiene la espada aguda de doble filo.
y creo que todos sabemos a qué se está refiriendo con la espada aguda de doble filo, ¿verdad? Está hablando de la palabra de Dios, que penetra y escruta mentes y corazones, revela pensamientos y pecados ocultos. Por eso tiene doble filo. La palabra de Dios siempre interpela al hombre, que se deja guiar por el Espíritu con un corazón, como hemos dicho antes, dócil y humilde, ¿eh? Pero quien debe tomar partido. La palabra de Dios siempre nos interpela, por eso en muchos fragmentos de los evangelios Cristo habla de decir que no he venido a traer paz, sino a poner enfrentamiento, en el sentido de que o uno manifiesta la fe y cree, o la niega y no cree. Ese es también el doble filo de la palabra de Dios, que solamente ella puede desenmascarar el mal. Esta iglesia tiene 3 alabanzas, aunque dice primero que habitas donde está el trono de Satanás. Esto es una alabanza encubierta porque está en un sitio donde es complicado ser cristiano, donde hay mucho paganismo, donde hay mucha inmoralidad, mucha idolatría, muchos templos paganos, y dice que no has renegado de mi fe. Es esa fidelidad en la prueba y la perseverancia en el martirio. Y te aferras a mi nombre. Es la defensa de la doctrina, de la palabra de Dios. Por eso ven los historicistas este espacio, el nacimiento de la teología, como todos los grandes padres de la Iglesia y los doctores de la Iglesia combaten todas las herejías con la palabra de Dios. Le hace 2 amonestaciones, le dice, pero toleras a los de Balaam, que ya los hemos nombrado anteriormente, los describe en el libro de Números, y son costumbres paganas, ¿no? Y herejías. En este caso, fundamentalmente el arrianismo, ¿no? Arrio negaba la Trinidad, negaba a las 3 personas de Dios. Y es que el Señor nos advierte que cuando se cede la ambigüedad, al subjetivismo, a la interpretación, al yo creo, al yo pienso, a mí me parece, esto debería ser así, la palabra de Dios pierde su doble filo. Se vacía de contenido y más que otra cosa se convierte en un martillo que no cura ni sana, sino que golpea. Y le dice también que soportas a los nicolaitas. Son otra vez lo que veíamos en la anterior iglesia, las doctrinas gnósticas que surgen con mucha fuerza. Como hoy surgen en nuestra iglesia. Estas doctrinas espiritualizadas de yoga, de reiki, de mantras, de chakras, de todas estas cosas que parece que no hacen mal, ¿no? Porque al fin y al cabo es pues poner la mente en blanco, ¿no? Sin embargo, están proponiendo una fe adulterada, una fe light, que escandaliza a muchos cristianos que mantienen la perseverancia, ¿no? Y pues que es motivo de que el Señor intervenga, ¿no? La Iglesia, entonces como ahora, parte de la Iglesia, se hace cómplice del mundo y penetra en ella la herejía y la apostasía. Desgraciadamente ocurre así. El Señor nos avisa desde hace muchos siglos que esto ocurre. Por eso tenemos que estar muy vigilantes para saber identificar cada una de estas apostasías o herejías. Lo que no significa que el Señor siga dirigiendo y gobernando la Iglesia. Pero a pesar de eso, veíamos en la menorá el candelabro, Cristo es la luz, el candelabro es lo opaco, el metal, que somos nosotros los hombres. Y como el Señor, que nos quiere, sabe que somos así, que nos vamos a desviar, nos avisa. Y advierte, los combatiré con la espada de mi boca. Es lo que antes os contaba, todos los teólogos, el nacimiento de la teología cristiana, combaten las herejías con la palabra de Dios. Y es que nosotros, como cristianos, tenemos que combatir con la palabra de Dios. En la soledad del desierto, que son nuestras pruebas, nuestros sufrimientos, donde tenemos que vencer las tentaciones que nos va a ofrecer Satanás, de la misma forma que hizo con Jesucristo en el desierto durante 40 días, como nos cuentan los sinópticos. Y le hace 3 promesas que son
en principio que parecen cosas muy extrañas, le promete el maná escondido, una piedra blanca y un nombre nuevo. Teológicamente, el maná escondido está refiriéndose a la Eucaristía. En el desierto, o sea, en nuestro mundo, recibimos el maná, que es el sacramento, es el pan del cielo, el pan de vida, ¿no?, que recibimos en la Eucaristía, que nos alimenta y que nos consuela de todas las renuncias que implica ser fiel al Señor. La Eucaristía es, por tanto, palabra, liturgia de la palabra, y sacrificio, liturgia eucarística. ¿Y qué hace la Eucaristía? Transformarnos para la vida eterna. La piedra blanca. Bueno, esto está tomado de la profecía de Isaías en el capítulo 62 y yo creo que, vamos, y otros muchos creen que se está refiriendo a la confesión, porque es una referencia a un modo muy especial que había de dirimir los litigios, los conflictos en la época grecorromana, ¿no? Se colocaban dos piedecitas en un saquito y se sacaba. Había una bola, una piedecita negra y otra blanca. La blanca daba la solución y la negra era la condena, ¿no? Y San Juan juega un poco con esto que conocían. San Juan se está dirigiendo a gente que conoce todo lo que él está hablando y utiliza, y lo veremos mucho en el Apocalipsis, porque el Apocalipsis está impregnado absolutamente del Antiguo Testamento. Algo que conocían a la perfección todos los judíos. Y va a utilizar ciertas técnicas para captar la atención de sus oyentes. Es verdad que nosotros, como no tenemos una mentalidad judía, pues todas estas cosas nos cuestan. Pero bueno, para eso estamos dando estas sesiones, para que el Señor nos abra el entendimiento y la mente y podamos entender como cristianos y no como judíos lo que San Juan nos dice. Y promete un nombre nuevo. Esto es el bautismo, sin lugar a dudas. Es un nombre nuevo, un nacimiento a una nueva vida, a la vida divina, ¿no? Nos convertimos, nuestro nombre, nos convertimos en hijos de Dios. ¿Quién es el vencedor? Pues quien recibe la conversión en el bautismo con el nombre nuevo, el perdón en la confesión con la piedra blanca y la gracia en la Eucaristía con el maná escondido. El Señor nos exhorta a la conversión, a la firmeza en la fe contra las falsas doctrinas y el paganismo, que intentan siempre vaciar de contenido el Evangelio, la palabra de Dios. Por tanto, el cristiano es quien se nutre de la Eucaristía. En definitiva, de los sacramentos, pero fundamentalmente de la Eucaristía. Y quería hacer aquí un pequeño paréntesis, porque nosotros no tenemos esta mentalidad judía para los cuales el nombre era muy importante. Y nosotros tenemos que captar esta significación del nombre en la antigüedad. Y es que el nombre es mucho más que la forma de llamar a una persona. Cada nombre es propio, único y sagrado. Primero, porque expresa un significado simbólico que está relacionado con la misión que Dios quiere para nosotros, la vocación, según nos dice el catecismo. Y también porque define y expresa la identidad, la esencia y la dignidad de la persona, como podemos ver en Primera de Samuel. Cuando Dios nombra, y lo podemos ver en el Génesis, cuando Dios nombra, crea. Solamente con nombrar crea. Esto significa que nuestro nombre crea. Cuando Dios nos llama, nos crea. Y lo hace por nuestro nombre, porque para Dios somos únicos y somos suyos. Y lo hace así porque nos conoce y nos ama. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 2158, tiene nuestro nombre escrito en el libro de la vida, a la vez que llevamos el nombre de Dios grabado en el corazón y en la frente. El nombre recibido es un nombre de eternidad. Por tanto, debemos hacer honor a nuestro nombre. Para Dios, el nombre de cada uno de nosotros es muy importante. Nosotros no somos un bulto, no somos ladrillos, somos piedras vivas, somos muy importantes para Dios. Y el nombre que tenemos es la forma de entablar relación con Dios. Cuando nosotros damos el nombre a una persona que conocemos, entablamos una relación.
Por eso de ahí la importancia del nombre. Cuando tú me dices tu nombre, nos acercamos y entablamos una relación de amistad. Si no das el nombre, no hay relación posible. Ahí he puesto unos cuantos nombres bíblicos, por ejemplo, Emmanuel, que es Jesús, que significa Dios salva, como veréis, o la Virgen María, amada de Dios, todo siempre en relación a esta vocación, siempre unido a Dios, ¿vale? Abraham, padre del pueblo, los arcángeles, Gabriel, fuerza de Dios, Rafael, salud de Dios, Miguel, quien como Dios, en fin, he puesto un poquito la importancia para Dios y para el pueblo judío de los nombres. Y vamos a pasar a Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, que tus obras últimas son mejores que las primeras. Pero tengo contra ti que permites a esa mujer, Jezabel, que se llama profetisa, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y comer de lo sacrificado a los ídolos. Yo le he dado un tiempo para que se convierta, pero no quiere convertirse de su fornicación. Mira, voy a postrarla en cama y a los que adulteren con ella los someteré a una gran tribulación, si no se convierten de sus obras. Y a sus hijos los heriré de muerte y a todas las iglesias conocerán que yo soy el que sondea entrañas y corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, los demás de Tiatira, a cuantos no profesáis esta doctrina, los que no habéis conocido las profundidades de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo vuestra carga, solo que mantengáis lo que tenéis hasta que yo vuelva. Al vencedor que cumpla mis obras hasta el final, le daré autoridad sobre las naciones, y las pastoreará con cetro de hierro y se quebrarán, como vasos de loza, como yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos en Tiatira, una iglesia que crece, pero cuyas obras quedan oscurecidas. Esta es la carta más larga de las 7 y está justo en el centro. Hay 3 delante y 3 detrás. Tiatira no es perseguida como Pérgamo o Esmirna, ni es fría o indiferente como Éfeso. Tiene obras, es decir, crece espiritualmente. El significado teológico de Tiatira es aroma o iluminada. Los de Tiatira se consideran cristianos a tiempo parcial. Esto nos suena un poquito porque hoy también lo vivimos. Muchos de nosotros somos muy cristianos en la iglesia, en un retiro, en una peregrinación, pero luego, madre mía, lo que podemos ser cuando nadie nos ve, ¿verdad? El Señor dice que crecen espiritualmente, ese aroma, ¿no? El aroma es el crecimiento, pero sus obras quedan oscurecidas porque dice el Señor que tienen una profetisa, Jezabel, infiltrada. Recordemos que, según nos dice el libro de Primera de Reyes, Jezabel era una mujer egipcia que estaba casada con el rey de Israel, Ahab, y que indujo a todos a la idolatría. Esta es un elemento. Esta iglesia es una iglesia inconsciente, es insensata y permisiva. No tiene discernimiento, no distingue entre el bien y el mal, permite todo, todo vale. Es un poco lo que también vivimos hoy, el relativismo. ¿Y por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes? ¿Y por qué los divorciados no pueden comulgar? ¿Y por qué, en fin, vamos, que todo valga? Porque al fin y al cabo Dios nos quiere, ¿no? Es un poco esto, que también lo vivimos hoy. Pues ya ocurría también en el siglo I, ¿no? La interpretación historicista encaja esta iglesia en la época de la cristiandad. Es la época de las cruzadas, de las grandes catedrales y de las universidades, de la Suma Teológica de San Agustín, de las grandes órdenes monásticas, de las grandes conquistas y descubrimientos de América, de Asia y de África, ¿no? Es la fundación de Europa tal y como hoy la conocemos,
y el surgimiento de las naciones tal y como hoy las conocemos. Podríamos decir que va desde la caída del Imperio Romano en el 476 hasta el 1500 de nuestra época. Los títulos del Señor son el Hijo de Dios, ojos como llama de fuego. Es el celo ardiente que Jesús tiene por su iglesia y que nada se escapa ni se resiste a su mirada. Es discernimiento y poder purificador. Y dice también que tiene pies como de bronce bruñido. Es esa firmeza, ese discernimiento y autoridad que tiene Cristo en la iglesia. Esta iglesia no sale muy bien parada. Es una iglesia corrupta, mundana, apóstata, y el Señor, pues, con toda la caridad del mundo, la corrige. Aún así, le da 5 alabanzas. Tiene amor, tiene fe, tiene servicio, perseverancia, crece espiritualmente, evangeliza, conquista almas para el Señor, pero habla de las profundidades de Satanás, que es esta Jezabel, este gnosticismo que nos lleva a buscar ídolos fuera de la fe, ¿no? Es la New Age, pero también puede ser cualquiera de nuestros ídolos, nuestro equipo de fútbol, nuestro deporte favorito. Todas estas cosas no dejan de ser ídolos que Jezabel nos pone ahí para que desviemos la mirada del Señor. Y también es un símbolo de la corrupción eclesial. Esto es una época, según los historicistas, es la época del feudalismo, en el que la Iglesia adquiere un poder político. Y esto es lo que está criticando el Señor, de esta idolatría, ¿no? De este adulterio, porque la Iglesia, por desgracia, en estos tiempos, lo que hemos estudiado historia de la Iglesia, vemos que hay en la Iglesia luces y sombras, y esto es una época, según dicen los historicistas, de una Iglesia no muy bien parada, ¿no? Hay frivolidad, la molicie, es decir, hay una comodidad moral dentro. Hablo dentro siempre de la Iglesia, no estamos hablando nunca, Cristo nunca habla de fuera, está hablando siempre de lo que ocurre dentro de la Iglesia. Hay una tibieza, un relativismo, hay corrupción dentro de la Iglesia, ambiciones, intrigas de poder, los obispos, los sacerdotes, incluso los monjes, pues se mundanizan, ¿no? Intentan acaparar poder. Y hay un gran pecado en esta etapa de la historia de la Iglesia, que es la simonía, que es vender bienes espirituales a cambio de dinero. Es decir, convierten la fe de Jesucristo en un negocio. Y esto, pues por desgracia, también lo podemos ver hoy día y lo vivimos, sobre todo en peregrinaciones que vemos un poco lo que parece un negocio más que la fe en nuestro Señor, ¿no? Pero bueno, es la época de la gran apostasía en la Iglesia. Hay 15 antipapas y se produce el cisma de Aviñón, 3 papas a la vez. El conocer la historia nos hace ver que lo que nosotros vivimos no es nada especial, que ha habido momentos mucho peores y también mucho mejores. Y por eso es importante que lo conozcamos. Esta apostasía es lo que más daño hace a la Iglesia, porque se infiltra y provoca división y hace imposible la comunión. Dice el Señor, le he dado un tiempo para que se convierta. Aquí los historicistas ven estos 10 siglos en los que conforman esta época, que el Señor da a la Iglesia. Es una época muy convulsa. La Iglesia en la cabeza y en los fieles necesita una reforma porque hay, bueno, no me voy a extender aquí, un cierto desbarajuste. Pero dice el Señor, pero no quiere convertirse de su fornicación. Es decir, la jerarquía, la Iglesia está acaparada por el poder político. Y la única solución, que incluso en los concilios y en la jerarquía de la Iglesia que se adopta, es la reforma de la Iglesia. Y el Señor hace 4 advertencias. Dice, le voy a postrar en la cama. Algunos ven un lado positivo en esta advertencia, que son la creación de las grandes órdenes monásticas, y otros lo ven desde el punto de vista de la historia en un aspecto negativo, ¿no? Porque es la época de la peste negra, donde se esquilmó gran
parte de la población de Europa, ¿no? Y dice, pasarán una gran tribulación, esta división en el seno de la Iglesia, con los papas, con los antipapas, con Aviñón y también con el Islam, que ha hecho su aparición. Bueno, este es más un enemigo externo, pero ha hecho su aparición. Y a sus hijos los heriré de muerte. Hay quien ve en esta expresión del Señor, pues esa excomunión, porque durante esta época pues unos papas excomulgan a otros, unos padres de la Iglesia excomulgan a otros, en fin, es un poco desbarajuste y el Señor pues habla en este sentido de que los heriré de muerte. Y lo que dice, lo que advierte es mantén lo que tienes. A los que se mantienen fieles, que mantengan eso, la fe en Cristo. Le hace 3 promesas, dice que le dará autoridad y poder sobre las naciones, que las pastoreará con cetro de hierro. Es la promesa mesiánica del Salmo 2, es la participación que el Señor nos da en la victoria de Cristo en la cruz. Y los historicistas pues ven aquí las conquistas y toda la evangelización que supuso el Nuevo Mundo, ¿no? También el perfeccionamiento de culto es una época en la que se establece la liturgia y el derecho canónico. Esta es una época que en la historia de la Iglesia se llama el siglo de... Bueno, en el siglo de hierro, la época de hierro del pontificado, y es las luchas de los papas y de los reyes europeos por controlar y por mandar, por el poder político. Les promete la estrella de la mañana, que aparece en el libro de los Números y en Segunda de Pedro. La estrella de la mañana es la estrella de Belén, es la luz que pone fin a la oscuridad, es la luz del mundo, es Cristo, evidentemente. Pero hay muchos que ven también en la estrella de la mañana a la Virgen María. De hecho, una de sus letanías es Estrella de la Mañana. Y os voy a contar una pequeña anécdota, porque hasta el final de la Edad Media solo se tiene noticia de 5 apariciones de la Virgen. Hacia mediados del primer siglo, en Zaragoza, la Virgen del Pilar. En el mitad del siglo IV, la Virgen de las Nieves. En el siglo XI, en la Virgen de Walsingham, que esto no sé dónde está, porque es la primera vez que yo he tenido noticia de esto. En el 1200, la Virgen de Poulier. Y en el 1250, la Virgen del Carmen, en el Monte Carmelo. Pero desde el año 1500 hasta nuestros días se cuentan más de entre 20 y 30 apariciones que la Iglesia ha dicho, que ha decretado que son apariciones reales de la Virgen, y siempre con el mismo llamado urgente a la conversión, a la oración y a la penitencia. Es una anécdota, pero que aquí algunos vemos que a pesar de que la estrella de la mañana, evidentemente, la estrella de David es Cristo, la estrella de la mañana también es la Virgen María, que siempre anuncia la llegada del sol, ¿no? Y todos estos mensajes los vemos en Fátima, los vemos en Lourdes, los vemos en Medjugorje, los vemos... siempre es el mismo mensaje, ¿no? La Virgen nos anuncia lo que necesitamos porque el Señor viene pronto. El vencedor es quien escucha la palabra de Dios y la guarda en el corazón, como hacía la Virgen María, la estrella de la mañana, ¿no? Es quien es capaz de distinguir el bien y el mal, quien corrige, quien evangeliza. Y Jesús nos exhorta a mantenernos fieles y a guardar la fe, a tener ese discernimiento para no dar palos de ciegos. El cristiano es la persona que sabe distinguir el bien y el mal, quien tiene discernimiento. Voy a ir un poquito más deprisa, pero es que las 7 iglesias son muchas iglesias. Vamos a hablar ahora de Sardes, una iglesia complacida y ensimismada, que se anuncia a sí misma. A la iglesia de Sardes. Escribe al ángel de la iglesia en Sardes. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Sé vigilante y reanima lo que te queda y que estaba a punto de morir, pues no he encontrado tus obras perfectas delante de mi Dios. Acuérdate
de cómo has recibido y escuchado mi palabra, y guárdala y conviértete. Si no vigilas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes en Sardes unas cuantas personas que no han manchado sus vestiduras y pasearán conmigo en blancas vestiduras, porque son dignos. El vencedor será vestido de blancas vestiduras. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, para los que interpretan históricamente estas 7 iglesias, las 4 primeras iglesias que hemos visto representan el auge histórico del cristianismo, que alcanza su máximo esplendor en la Edad Media. Y desde esta iglesia, desde Sardes, comienza, ya anticipada en la anterior, pero aquí comienza una cierta decadencia de la iglesia, ¿no? Las fuerzas del diablo recibirán el poder de hacer la guerra a los santos y de vencerlos, preparando así el camino del anticristo predicho en el Evangelio. Esta posiblemente sea la carta más dura, junto con la de la Odisea. Esta carta no tiene alabanzas, ahora lo veremos. No tiene alabanzas porque la propia Iglesia, nosotros mismos, muchos de nosotros nos alabamos a nosotros mismos y no permitimos que Dios reconozca lo que hacemos bien. Sardes significa una aparente belleza. Estamos, desde la interpretación historicista, en el momento del Renacimiento. Sardes ha dejado de mirar a Dios para contemplarse a sí misma, algo que, por desgracia, ocurre también en nuestra iglesia y nos ocurre a los cristianos, ¿no? Nos celebramos a nosotros mismos, hablamos de nuestro libro, nos ensimismamos y perdemos de vista al Señor. A pesar de la gran comunidad judía que hay en Sardes, no tiene enemigos, ni tiene falsos maestros ni jezabeles, y tampoco hay ya nicolaitas. Pero es una situación súper grave, porque no hay nada. Es una iglesia muerta, es una iglesia sin vida espiritual. Como dice el apóstol Santiago, la fe sin obras está muerta. Sus miembros, yo pongo, son zombies espirituales, ¿vale? No es una iglesia verdadera, es una iglesia de apariencias, de doblez, una iglesia farisaica. Es una apostasía silenciosa. Parece que somos cristianos, pero luego, por dentro, somos lo que somos. Es, como os digo, para los historicistas, la época del Renacimiento, del inicio del racionalismo, del humanismo, del laicismo, en fin. Un momento también de purificación importante y de reforma en la historia de la Iglesia. Es el momento que va desde la Reforma protestante hasta la Revolución Francesa, desde el 1500 hasta el 1800. Los títulos del Señor es uno, el que tiene los 7 espíritus de Dios, es la plenitud del Espíritu Santo, los 7 dones del Espíritu. Y como os he dicho, esta Iglesia no tiene alabanzas. Es amonestada por 2 veces. Le dice el Señor, tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Estas son las apariencias. Uno que parece que es un buen cristiano, pero que en el fondo, por fuera es un sepulcro blanqueado, pero por dentro no tiene nada, ¿no? Es una iglesia de tradiciones y de costumbres. ¿Cuántas veces perdemos el sentido de por qué venimos a misa, por qué estamos en una procesión, por qué estamos en una peregrinación? Cumplimos con una tradición, venimos a misa porque es lo que hay que hacer los domingos, pero no participamos, ¿no? ¿Cuántas veces nos ocurre esto? Y dice el Señor, no he encontrado tus obras perfectas delante de mi Dios. No hay gracia ni trascendencia en todo lo que hace esta iglesia. Son obras de cumplimiento. Y como dice Mateo, vosotros sois la sal del mundo, los cristianos somos la sal del mundo. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? Dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a Timoteos, tendrán apariencia de piedad,
pero habrán renegado de su fuerza. No es reprendida por motivos doctrinales, ni por idolatría, ni por tener falsos maestros, ni por obras que merecen ser condenadas, sino porque pretende recibir la gracia por ella misma, no de Dios. Es una iglesia que sí está llena de carismas, pero que acomoda la fe a su imagen, a lo que ella quiere, no a la imagen de Cristo. Es lo que también ocurre muchas veces, por desgracia, en nuestra querida iglesia, es más una ONG que una iglesia. Por eso está bien vista a ojos del mundo. Pero es una iglesia que no hace obras malas, pero las hacen como cualquier otra institución, otra experiencia humana, ¿no? No llevan almas al Señor, no tiene un sentido divino trascendental. Es una iglesia que solamente tiene un sentido humano. Y eso no la diferencia como iglesia del Señor. Y es porque la atención se desplaza del mensaje de Cristo a la institución, de la luz al candelabro, de Dios al hombre. Es el absoluto antitestimonio humano. Otra vez el hombre, hombre, hombre. Número de la bestia, que ya veremos más adelante. Y hay que tener mucho cuidado, porque cuando apartamos la mirada de Dios y nos miramos a nosotros mismos, no solo es que desaparece la gracia y, por supuesto, entra la tentación y el pecado. Primero el orgullo, que es por el que entran el resto de los pecados, sino que ocurre lo que al enemigo de Dios le ocurrió cuando dijo non servia. Se contempló por un instante y cayó. Tenemos que tener mucho cuidado de apartar la mirada de Dios para mirarnos a nosotros mismos. No acomodarnos, no hacer lo que el cristiano tiene que hacer porque es tradición, porque es lo que hay que hacer, sino realmente vivir el sentido de nuestra fe en lo que creemos. Por eso Cristo nos amonesta con todo el cariño del mundo, pero con toda la autoridad y la firmeza del mundo. Somos luz del mundo y sal de la tierra. Si nosotros no salamos y no iluminamos, ¿quién lo va a hacer? Dice el Señor, sé vigilante y reanima lo que te queda, reteniendo lo que hay de bueno en ti. No le está diciendo que es una iglesia nefasta, sino que tiene cosas buenas. Tiene que orar, formarse, vivir la fe con coherencia y autenticidad, algo importante. Hay que vivir lo que creemos con coherencia y ser auténticos. Y para ello, pues tenemos que estar siempre vigilantes, siempre muy cerquita del Señor en oración y muy cerquita del Señor en los sacramentos. Y nos dice, recuerda lo que has aprendido. Solo la escucha de la palabra puede revivir una fe muerta. Solo Cristo puede resucitarnos. Porque si no vigilamos, dice, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Es al perder la gracia, al no vigilar, al dormirnos, al no tener discernimiento, no somos capaces de reconocer a Cristo. Venimos a la iglesia, pero no reconocemos a Cristo en la Eucaristía. Y más aún, no le reconoceremos cuando venga. Le confundiremos con un ladrón, como dicen los evangelios. Aquí los historicistas ven esta metáfora del ladrón como la Revolución Francesa, que pilló desprevenida a la Iglesia y entró a raíz de la Revolución Francesa, pues todo lo que ahora estamos viviendo 2 siglos después, del humanismo, en fin, de todas las ideologías que hoy nos persiguen y nos arrinconan, ¿no? Y es que Sardes ha dejado de lado la palabra de Dios, porque la explica sin amor. Son formas de hablar de Cristo sin entusiasmo, es algo que no toca el corazón, ni al que predica ni al que le llega. No vive la Eucaristía. Vamos a la iglesia a escuchar, vamos a misa, pero no nos dice nada, no participamos, no celebramos. Por tanto, esta predicación del Evangelio es vana, no sirve, es una predicación de nosotros mismos y por desgracia ocurre mucho, ¿no? Que muchas veces cuando nosotros estamos haciendo una labor para la Iglesia, tanto
laicos como sacerdotes, si nos ensimismamos y hablamos de nosotros, no estamos hablando de Cristo, estamos hablando de nosotros, el 666. ¿Vale? Es el signo más evidente de la muerte espiritual. Es una iglesia, es un cristiano que solo cumple. Cumple y miento, ¿no? Como decimos. Bueno, es una época que también habrá una contrarreforma. La Iglesia responderá ante las amenazas externas, ante la reforma protestante con la contrarreforma y finalizará el Concilio de Trento, uno de los concilios más importantes en la historia de la Iglesia, donde se formalizan un montón de dogmas, y uno de ellos en los libros de la Sagrada Escritura, ¿no? Bueno, voy a seguir un poco más deprisita. Promete que caminarán conmigo vestidos de blanco. La santidad junto a Cristo. Las vestiduras blancas siempre simbolizan resurrección, santidad y dignidad sacerdotal. Y dice, confesaré su nombre delante de mi Padre y sus ángeles. Seremos reconocidos por nuestro nombre. Y ese nombre también implica recuperar esa semejanza que perdimos con el pecado en el Edén. Fuimos creados a imagen y semejanza, la imagen la mantuvimos, pero la semejanza la perdimos al caer en el pecado. Y dice que tienes en Sardes unas cuantas personas que no han manchado sus vestiduras. Es el resto fiel que habla el libro de Cogelet, el libro de Eclesiastés, también Sofonías y Esdras, ¿no? Es un pequeño resto que mantiene siempre viva la Iglesia, con ese perfume, con esa fragancia del amor, que guarda la palabra y no permite que sea sofocada o malintencionada por el mundo. Sin embargo, el vencedor, el cristiano, no es el que se sabe la Biblia de memoria, ni el gran teólogo, sino el que la guarda en su corazón, como hacía la Virgen María, el que la vive y se alimenta de ella, el que acomoda su vida a la palabra, el que acomoda su vida a lo que dice el Señor y no el Señor a su vida. Y la exhortación que nos hace Jesús es que reavivemos nuestra fe, que despertemos, que vivamos la fe y el amor con la palabra y que contrarrestemos esta gran apostasía que nos rodea en el mundo. Por tanto, el cristiano es quien guarda la palabra y la mantiene viva. De hecho, Cristo dirá que mis hermanos y mi madre son los que escuchan y guardan la palabra, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, de forma que si él abre, nadie cierra, y si él cierra, nadie abre. Conozco tus obras. Mira, he dejado delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque, aun teniendo poca fuerza, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Mira, voy a entregarte a algunos de la sinagoga de Satanás, los que se llaman judíos y no lo son, sino que mienten. Mira, los haré venir y postrarse ante tus pies, para que sepan que yo te he amado. Porque has guardado mi consigna de perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la tentación que va a venir sobre todo el mundo, para tentar a los habitantes de la tierra. Mira, vengo pronto. Mantén lo que tienes, para que nadie se lleve tu corona. Al vencedor le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de junto a mi Dios y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia es una iglesia que persevera. Esta iglesia está muy bien parada, igual que la de Esmirna, ¿no? Como vemos. Filadelfia significa amor y hermandad. Es una pequeña ciudad fronteriza, muy cercana a Sardes, como hemos visto en el plano que os he puesto al principio, fundada por el rey de Pérgamo. Filadelfia se ha mantenido fiel a la verdad de la palabra, ha perseverado en el amor
y en la santidad. Ha expulsado a la Jezabel gnóstica. Allí, en esta iglesia, no hay división ni confusión. Los historicistas ven en esta época la época del florecimiento del amor y la paz, la Nueva Jerusalén, el reino del Espíritu Santo, el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Bueno, esto ya empieza a ser más un encaje de bolillos que no algo físico, porque en teoría esta época va desde la Revolución Francesa hasta la parusía, y como no sabemos cuándo va a ser la parusía, pues estamos un poco ahí que... Por eso no nos centremos mucho en esta interpretación historicista, sino qué es lo que el Señor nos quiere decir, ¿no? Los títulos del Señor, el Santo y Verdadero, un título muy importante, anunciado ya en Isaías 6. Cristo es el Mesías verdadero, santo, porque aunque vive en el mundo, está separado en el mundo. Aunque se ha encarnado, aunque es verdadero hombre, es verdadero Dios. Es el que somete todo a la verdad. Él, en definitiva, es la verdad. Es el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Cristo tiene el poder y la autoridad suprema. Y el Señor, a través de la Iglesia, le ha dado al obispo de Roma, en su momento a San Pedro, esas llaves que ya estaban anunciadas en la profecía de Isaías, ¿no? Con el mayordomo del palacio, que os recomiendo que lo leáis, porque es una prefiguración del Papa. Que parece que algunos hermanos cristianos protestantes dicen que el Papa es una invención de la propia Iglesia y no de Cristo, y vemos prefigurado ya en la profecía de Isaías cómo ese mayordomo del palacio a quien el rey le entrega las llaves es lo que hace Cristo con Pedro, ¿no? Y con su Iglesia. Es la llave que abre la salvación a todos y la cierra a quienes son condenados, entre ellos a Satanás, que será encadenado por un largo tiempo. La situación exterior de esta Iglesia es de total iniquidad y apostasía, en la que el amor de la mayor parte del mundo se enfría, en la que se asientan las bases para la aparición del anticristo. Esto es todo un tema muy escatológico, ¿no? Es verdad que desde la Revolución Francesa el poder de la Iglesia, la influencia de la Iglesia en el mundo ha ido reduciéndose, ¿no? Y de hecho los cristianos cada vez nosotros estamos más arrinconados, ¿no? Estamos cada vez más marginados. Y es que la Iglesia, bueno, pues va a ser perseguida de nuevo, ¿no? Es perseguida de nuevo, de hecho ya, ¿no? No tenemos más que echar una vista a la historia del siglo XX, del XIX, la Revolución Francesa, la Revolución comunista, la guerra civil en España, el yihadismo, en fin, persecución de una Iglesia que es santa y perseverante, pero perseguida. Hay un sacerdote conocido nuestro que la Iglesia es una santa apostólica romana y perseguida. Si no es perseguida, no es Iglesia. Y como a Cristo le persiguieron, a la Iglesia la tienen que perseguir y a los cristianos también. Por eso el Señor siempre nos prepara para que estemos atentos a lo que va a venir. Una persecución que no es solo física, que también es de carácter moral, ¿no? A nivel, lo vemos a todas horas en nuestra cercanía: divorcio, feminismo, aborto, eutanasia, ideología de género. En fin, los estados que en la época de la cristiandad eran católicos y defensores del cristianismo, ahora se han convertido en hostigadores, en perseguidores y represores de la fe, como exactamente igual que hizo el pueblo judío con Cristo, ¿no? La Iglesia fiel padece la indiferencia de muchos de nuestros amigos, de muchos de nuestros conocidos, pero también la indiferencia dentro de la Iglesia de algunos de la jerarquía, ¿no? A los que San Juan llama sinagoga de Satán. Como ocurría exactamente igual en la jerarquía religiosa en tiempos de Jesús, ¿no? Y es que algunos se infiltran en la Iglesia y se convierten en escándalo. No hay más que echar un poco de vistazo a los escándalos económicos o sexuales de dentro de la Iglesia,
pero eso no define a la Iglesia. El Señor nos advierte que esto ocurre porque hay personas que se infiltran, ¿no? Vale, alabanzas. Dice el Señor, he dejado una puerta abierta delante de ti. Es la puerta de la salvación a todos. A pesar de lo que el Señor sabe que va a ocurrir, abre la puerta a todo el mundo, la salvación a todo el mundo. Es también una referencia a la conversión del pueblo de Israel y de la unidad de los cristianos antes de la llegada del Señor. O en la misma llegada del Señor, cuando todos le vean aparecer en poder y gloria, todos verán al que traspasaron, como decíamos en la pasada charla, ¿no? Una puerta que nadie puede cerrar, porque está la salvación garantizada por el propio Jesucristo, que ha abierto la puerta del cielo a todos con su muerte y resurrección, cuando bajó a los infiernos, al Seol, para rescatar a todos. Una puerta que nadie puede cerrar. Y dice, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Es el florecimiento de la santidad, ¿no? Es el triunfo definitivo de la Iglesia tras la prueba, pero es la gran asignatura de cada uno de nosotros, no la perseverancia. Enseguida nos cansamos, no mantenemos esa fidelidad hasta el final. Y dice, los haré venir y postrarse a tus pies. Hay quien, bueno, los historicistas ven aquí las palabras de Mateo 24, ¿no? Los últimos signos antes de la venida de Cristo, ¿no? Dice, vais a oír hablar de guerras y noticias de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque todo esto ha de suceder, pero todavía no es el final. Se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá hambre, epidemias y terremotos en diversos lugares. Todo esto será el comienzo de los dolores. Os entregarán al suplicio y os matarán, y por mi causa os odiarán todos los pueblos. Entonces muchos se escandalizarán y se traicionarán mutuamente, y se odiarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente, y al crecer la maldad se enfriará el amor de la mayoría, pero el que persevere hasta el final se salvará. Mateo dice que antes de la parusía, antes de que venga el Señor, se van a producir dos hechos, ¿no? Y que también San Juan los perfila, aunque de una forma, como es él, más enigmática o más entrevelada, ¿no? Es una gran evangelización y una gran persecución a escala mundial, como antes nunca había sucedido, en manos del anticristo. Son los últimos coletazos del dragón, que sabe que el tiempo ha llegado a su fin, ¿eh? Y como decía antes, es el momento de la prueba, que nos permite a todos los cristianos purificarnos, ¿no? También a los que se han separado. Esta iglesia, como he dicho antes, no tiene reproches porque no hay errores. El Señor dice, vengo pronto. Lo dirá también al final del libro, en el Apocalipsis. Es la inminencia de la llegada triunfal de Cristo, lo que decíamos al principio del ya, pero todavía no, ¿no? Y nos dice, mantén lo que tienes. Tenemos que mantener nuestras lámparas encendidas porque el novio viene. Para que ninguno tome tu corona. Es una corona, en este caso, es una corona nupcial, ¿eh? La novia es la iglesia y el novio es Cristo, con el que se va a desposar, ¿no? Como en la parábola de las 10 vírgenes, mantén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, para que no nos quedemos fuera de la boda, ¿eh? Para que no nos quedemos fuera de la salvación. Promete 3 cosas: columna en el templo de mi Dios, ser el ejemplo en la iglesia, nunca más saldré fuera, perseverarán hasta el fin, el nombre de mi Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y mi nombre nuevo en la frente. Es el triple sentido de pertenencia perpetua al Padre, a la iglesia y a Cristo. Y el vencedor es eso, el que ha perseverado en el amor hasta el fin, el que ha combatido, como dice San Pablo, el noble combate, ¿no? El que ha acabado la carrera y ha conservado la fe. Por eso el Señor nos exhorta una y otra vez a la vigilancia, a mantener la fe y a perseverar en el amor, a ser santos y firmes en un mundo pagano y verdaderos para luchar contra la mentira.
El vencedor, el cristiano, es el que persevera en el amor. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que tú eres desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, y vestiduras blancas para que te vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para untarte los ojos a fin de que veas. Yo, a cuantos amo, reprendo y corrijo. Ten pues celo y conviértete. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, la Odisea es una iglesia, como ponía antes en el título, una iglesia saciada, una iglesia tibia, que no tiene a Dios. La Odisea era una ciudad famosa por su escuela de medicina y por su industria textil, y eso le hacía creerse rica, ¿no? A ojos de Dios, a ojos del mundo, pero Dios desenmascara su pobreza, ¿no? Porque como dice San Juan, en su Evangelio dice, si estuvierais ciegos no tendríais pecado, pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Quizá esta carta es una recapitulación de todas las cartas. Es una carta que hace una síntesis, algo muy propio de San Juan, hacer una síntesis y de englobar el final con el principio, ¿no? Y emplea un lenguaje muy duro, es un lenguaje muy duro. Oímos al Señor decir, estoy a punto de vomitarte de mi boca, ¿no? No tiene alabanzas. Y hay quien, bueno, ve en esta iglesia la época de la prueba final, ¿no? La parusía en el juicio final, pero bueno. El Señor es el Amén, es el Dios del Amén que ya estuvo profetizado en Isaías. El Señor es el Amén, es el sí de Dios a la humanidad. Es la entrega desde el principio de la creación y para siempre. Y también es el sí de los hombres a Dios, es una adhesión y una comunión completa. El Señor es el testigo fiel y verdadero, el principio de las obras de Dios. Cristo es la causa y el cumplimiento de todo, desde el principio. En Cristo se cumple el amén del Padre, porque Cristo es el verdadero hombre en quien contemplar la verdadera humanidad. Es el segundo Adán, es la idea que el Señor, Dios, tenía en mente a la hora de crear al hombre y que desgraciadamente se torció en el paraíso, ¿no? Con Adán. Eres tibio. No hay nada que fastidie más al Señor que la tibieza. Esa desgana por lo espiritual, esa cedía, esa despreocupación. Bueno, sí, lo espiritual está bien, pero hay que vivir esta vida. Y nos lleva muchas veces a decir, bueno, yo soy rico, yo no necesito. O sea, ¿cuántas veces hemos oído, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito creer en nada porque, oye, yo soy bueno y con eso tengo suficiente, ¿no? La tibieza lleva en ocasiones a la autosuficiencia, a un apego hacia lo sensible, hacia lo material, y eso pues disgusta profundamente al Señor, ¿no? Porque uno se cree justo, se cree autosuficiente y que no tiene necesidad ni de una fe, ni de un Dios, ni mucho menos de confiar en Él, ¿no? Confía en sí mismo, ¿no? Le bastan sus fuerzas, sus habilidades. Esto, bueno, es la gran herejía de Pelagio, ¿no? El hombre no se salva por la gracia de Dios, sino por sus propios méritos, ¿no?
Es ese orgullo que reduce el ser al tener, ¿no? Al hacer. Y lo importante que nos quiere decir el Señor es que el cristiano no tiene que hacer, tiene que ser. No importa lo que hagamos. Lo importante es lo que seamos, con cómo hagamos las cosas, ¿no? Es una pereza que le convierte en un ser irreligioso, en un ateo, ¿no? Aunque está dentro de la iglesia, no está hablando de los de fuera, ¿no? Es un ser, una persona que está dentro de la iglesia, pero es lo que yo llamo los practicantes no creyentes. No los creyentes practicantes, sino los practicantes no creyentes, que vienen, practican, que están en una procesión, que están en una misa, pero que Dios les entra por un oído y les sale por el otro, ¿no? Es también ese relativismo del yo creo, a mí me parece, y todo esto, ¿no? Es una fe a la medida de cada uno, ¿no? Y Cristo la define como pobre en lo espiritual y deslumbrada por lo material, ciega porque no ve a Dios, no sabe distinguir el bien y el mal. Otra iglesia que le falta discernimiento, aunque bueno, esto es una síntesis de todas, ¿no? Es una iglesia desnuda porque no está revestida de los méritos de Cristo. Está desnuda como estaban nuestros padres Adán y Eva en el paraíso cuando pecaron, ¿no? Y es desgraciada, es digna de lástima, ¿eh? El Señor no la desprecia, no desprecia, sino que siente lástima, ¿no? Porque es una iglesia tibia, saciada y autosuficiente. Y vuelve a decir, no seas tibio, es esa indiferencia a Dios, o te vomitaré de mi boca. Y es que Dios no admite la mediocridad, la falsa justificación, la doblez, ¿no? Una fe reducida a un hecho formal, ¿no? A una tradición sin pasión, sin amor, sin autenticidad, ¿eh? Y lo que os decía antes, el cristiano es ante todo cristiano por lo que es, no por lo que hace. Y dice, compra, es decir, recupera la gracia, esa gracia que Dios nos ha dado gratis y que hemos perdido, pagándola con el precio del arrepentimiento, ¿no? Y de la conversión. Y fijaros que Dios habla en futuro, te vomitaré, porque aún hay tiempo para la conversión. Dios siempre nos da 1 y 1 millón de oportunidades para convertirnos, ¿no? Y lo hace a través de 3 símbolos que son muy, muy graciosos, ¿no? Al menos llaman la atención, ¿no? Oro acrisolado al fuego, que es esa autentificación de la fe en medio de la prueba, del sufrimiento, ¿no? Dice San Pedro, así la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero, se aquilata a fuego. Solo en la prueba podemos ver si nuestra fe es auténtica. Porque mientras vivimos una fe cómoda, es fácil ser cristiano. Pero vivir la fe en la tribulación, en la persecución y en la prueba es lo complicado. Es lo que hizo Cristo y es lo que nos enseña, ¿no? A hacer lo mismo que Él hizo. Y es que cuando todo nos va bien, pues Dios nos da un poco igual. Yo no sé si os ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Y dice, compra vestiduras blancas, ¿no? Es eso, la purificación, revestirse de Cristo, de los méritos de Cristo, en vivir una vida eucarística, una vida de sacramentos, cerquita del Señor. Y colirio para tu ceguera, ver con los ojos de Cristo, con esas gafas de la Virgen, ¿no? Para dejarse interpelar por la guía del Espíritu Santo, ¿no? Que nos enseñe cómo vivimos, que es lo que Cristo hace con estas cartas pastorales a la Iglesia de todos los tiempos, nos muestra cómo vivimos, la realidad auténtica de cómo vivimos, ¿no? Y bueno, este colirio también puede interpretarse como en la importancia de tener una dirección espiritual. Y el Señor dice una gran verdad, dice, yo a cuantos amo, reprendo y corrige. Y es que Dios corrige porque nos ama. Y dice un proverbio, hijo mío, no rechaces la reprensión del Señor, no te enfades cuando Él te corrija, porque el Señor corrige a los que ama, como un padre al hijo preferido. Dice Mateo, no es voluntad del Padre que ninguno de sus pequeños se pierda. Por eso el Señor nos corrige. El amor
nunca es indiferente. Quien ama, corrige. Quien no ama, es indiferente. Es un tibio. Y dice el Señor, estoy a la puerta y llamo. Y es que siempre Cristo está cerca de nosotros. Llama a nuestra puerta, pero respeta nuestra libertad. Dice el Señor, si me abres, entraré. Dice, si me abres. Pero te da la oportunidad, la posibilidad de que no le abras. Solamente desde tu libertad, si me abres, dice el Señor, entraré a cenar contigo, ¿no? Es una invitación clara a la Eucaristía, ¿no? A la comunión con Dios, ¿no? A entrar en intimidad con Él. Yo sugeriría que, porque todo esto viene en el Cantar de los Cantares, que es un libro muy poco leído y es que es muy bonito, ¿no? Así es que si tenéis tiempo, pues leer el Cantar de los Cantares, ¿no? Es el amor de Dios en clave esponsal, como quiere a la Iglesia como esposa. Y dice que al vencedor le dejaré sentarse conmigo en mi trono, como yo me senté en el trono de mi Padre. Promete resucitar a la vida eterna, entrar en el misterio de la Trinidad. En definitiva, el hombre divinizado, ser como Dios, uno solo en el Padre. Y bueno, eso nos exhorta pues siempre a la conversión, al arrepentimiento y a partir de ahí a entrar en comunión con el Señor. Y el cristiano es quien está en plena comunión con el Señor. No tenemos mucho tiempo, por lo cual no me voy a entretener. Aquí había puesto una cancioncita de Gesed, que es muy bonita, la conocemos mucho, estoy a la puerta y llamo, y he puesto un poquito, un trocito, un extracto del pasaje del Cantar de los Cantares, que tiene un lenguaje pues muy de carta de amor, ¿no? Pero eso lo dejo para que, si queréis, lo leáis en vuestras casas. Es que esta me salta la canción, que la tenía preparada, pero no la voy a poner. Bueno, recapitulamos y terminamos. 7 iglesias, 7 vencedores y 7 promesas. Aquí he hecho un pequeño cuadro. En definitiva, está prometiendo lo mismo a todos, porque es la misma promesa al mismo vencedor y a la misma iglesia, ¿no? Y es que Dios lo que nos promete es la vida eterna en el cielo. Y nada, muchas gracias por esta sesión más prolongada de lo normal, pero creo que merece la pena, y porque es que Dios nos habla directamente a nosotros, entonces hay que estar atento. Y yo creo que ha merecido la pena. Hemos empezado un poquito tarde hoy y hemos acabado también tarde. Pero bueno, si tenéis preguntas, respondemos, y si no, pues nos vamos. En fin, lo que queráis. A todos, a los que nos escucháis en la distancia y a los que solicitamente vienen aquí. Hoy ha hecho un buen tiempo, con lo cual perdonadme que os corrija porque os quiero un montón, pero hoy no teníais excusa los que no habéis venido. Estoy hablando a los que se han quedado en casa porque tienen otras cosas que hacer. Bueno, lo dicho, que gracias de todas formas por seguirnos. Colgaremos esto en la web de la parroquia, como están colgadas todas las charlas, para los que no habéis podido o os ha sido imposible venir, pues que lo podéis escuchar 1 y 1000 veces. Una buena noticia es que ya mi cara no aparece, o sea que vais a disfrutarlo bien. Así es que, bueno, lo dicho, muchas gracias y sobre todo gracias al Señor. ¿Veis cómo hay preguntas? Si no me... Tienes razón, palomita. La próxima sesión la tendremos el mes que viene, en un mayo florido y hermoso, ¿no? Como es el dicho. No, pero el 2 de mayo no vamos a... No, me parece que es el 9, me parece. Bueno, ya lo diremos. Y San Juan nos va a dar otra vez otra vuelta de tuerca y nos va a llevar al cielo para contemplar lo que allí ocurre. O sea, que no os lo perdáis. Os sugiero que os leáis el capítulo 4 y el 5. Tenéis un mes para leerlo. Y luego le damos vueltas y lo masticamos, ¿vale? Lo dicho, muchas gracias a todos y gloria a Dios.